Hola, esta semana os vengo a traer las lecturas que hice en el mes de mayo, lo traigo puntual como un reloj y como tengo que decir muchas cosas sobre los libros que he leído, ha sido un mes súper productivo, vamos a ello. Empecé el mes de mayo fuerte, muy fuerte, porque empecé con una lectura que hacía mucho tiempo, bueno, mucho tiempo, no, desde que salió, que tenía ganas de hacer pero que me estaba reservando. Era como que tenía muchas ganas de leerlo, pero a la vez no tenía ganas de haberlo leído y haberlo terminado y tener que esperar al próximo. Se trata de The Good People de Hannah Kent, es la segunda novela de la autora, segunda esperada novela de la autora, y por fin lo he leído. En esta segunda novela, Hannah Kent ha seguido el mismo procedimiento que siguió para escribir Burial Rites o ritos funerarios. Ella cogió un caso real, al que de hecho llegó mientras se estaba documentando para ritos funerarios, recopiló toda la información que pudo sobre ese caso y sobre el contexto en el que se desarrollaba el caso e hizo una novela. Como ya pasaba con ritos funerarios, hay un gran trabajo de documentación detrás de este libro, ya no solo del caso en sí, lo que luego será el argumento de la novela, sino del contexto y del entorno donde se desarrollan los hechos. La novela está ambientada en un valle en el condado de Kerry, en Irlanda. En esa zona tan aislada convive una comunidad muy cerrada y muy cerrada a su propio folclore, que es un folclore pagano. Ellos creen en las hadas, en las fairies, a los que ellos llaman The Good People. Es muy interesante y se ve la gran documentación que ha habido detrás de esta novela en cómo Hannah Kent retrata esa convivencia que hay entre las dos creencias, entre ese folclore pagano y esa religión cristiana católica que era la predominante en la isla, la predominante en Irlanda. Esas dos creencias conviven de una manera muy peculiar y sin embargo parece que tengan que chocar, de hecho lo hacen, pero a la vez para la comunidad las dos creencias son válidas. Para ellos es muy natural que exista ese Dios católico que les manda la iglesia y a la vez existan estas criaturas, estos a los que ellos llaman The Good People, que habitan en los bosques y que para ellos son tan o más reales que ese Dios en mayúsculas. Esta novela tiene tres personajes que son tres maravillas, no se puede decir de otra manera, y la novela empieza con uno de ellos que es Nora. Nora es una mujer increíble. Me va a ser muy complicado hablar de esta novela de manera objetiva y los que la hayáis leído o cuando la leáis yo creo que me entenderéis. La cuestión es que la historia empieza con Nora. Nora vive en esta comunidad tan cerrada, ella cuida de su nieto porque su hija murió hace relativamente poco, al inicio de la historia. Su marido muere en las primeras páginas del libro y eso supone para ella un drama absoluto. Tengo que destacar aquí esa tristeza de Nora cuando le dicen que su marido acaba de morir. Ella se hunde absolutamente y el libro empieza así, empieza con ese hundimiento de Nora y ya te mete en un estado de ánimo del que prácticamente no vas a salir durante todo el libro. Pero esa tristeza, esos primeros momentos de Nora cuando intenta asumir la muerte de su marido, intenta asumir que se ha quedado sola con su nieto, del que ahora hablaremos, te rompen el corazón. Nora no solamente está totalmente hundida por la muerte de su marido, sino que además se ha quedado sola en el cuidado de su nieto, del hijo de su hija. Este niño tiene algún tipo de problema físico y psicológico que le impide hablar, le impide andar. Él es un niño de unos 4 añitos, 3 añitos y pico, y pues eso, no puede hablar, no puede andar, no se relaciona como los demás niños. Tiene algún tipo de problema, aunque nadie ha sabido decirle a Nora qué problema tiene ni si tiene cura. El caso es que el cuidado de ese niño es muy complicado, sobre todo pensemos que estamos en la Irlanda del siglo XIX, es muy complicado para Nora y muy duro. Para ayudarle en el cuidado de ese niño, ese cuidado tan complicado que necesita Michelle, que es el nieto, Nora busca ayuda en una sirvienta siguiendo los consejos de una vecina. Se va a la ciudad más próxima a buscar una sirvienta que pueda ayudarla en las tareas del hogar, de la granja, de las tierras, pero sobre todo del cuidado de Michelle. Así que contrata al segundo personaje importante de este libro, que es Mary. Mary es una chica muy jovencita, ella ha tenido que salir de su casa donde ella estaba al cuidado de sus hermanos pequeños, ella tiene muchos hermanos,
y se ve obligada a salir de su casa para buscar trabajo para conseguir dinero para su familia, y es contratada por Nora y se van las dos a su casa a cuidar de Michelle y un poco a cuidar de la casa. El argumento principal de este libro gira en torno al problema que tiene Michelle y cómo lo afronta esa comunidad que, como os decía antes, está encerrada, está tan aislada, está tan influenciada por esas creencias paganas. La cuestión es que la comunidad sospecha del problema, de ese problema que tiene Michelle, del hecho de que Nora esconda al nieto de la comunidad, y piensan que puede tener algo que ver con, con una posesión por parte de estos seres, de estas hadas. Y aquí interviene el tercer personaje importante de la novela, que es Nance. Nance es una especie de curandera en el pueblo. Ella tiene unos conocimientos de hierbas curativas y de estos espíritus que viven en el bosque. Ella tiene todo ese conocimiento y por lo tanto tiene una posición de una persona mayor muy respetada y a la vez muy temida dentro de la comunidad. Por lo tanto tenemos estas tres mujeres muy distintas que establecerán una relación cuando Nora, en su desesperación absoluta, pensad que Nora ha tocado fondo, está totalmente en el fondo del abismo y la única esperanza que tiene para volver a ser un poco feliz es recuperar a su nieto, curarlo de alguna manera. Y Nance le dará la solución perfecta. ¿Por qué? Porque le dará algo en lo que creer. Nance le dice a Nora que Michelle ha sido raptado por las hadas y han dejado un sustituto en su lugar y que ella tiene el poder para recuperar a su nieto, para que vuelva de donde está ahora. Él se supone que está con The Good People y Nance puede hacer que vuelva. Entonces, persiguiendo eso, es como estas tres mujeres se verán involucradas y la situación llegará a unos extremos y a un momento de tensión y de clímax que hará que se os salga el corazón del pecho. Este libro ha sido un 5 estrellas en toda regla, no tuve ningún tipo de duda cuando lo terminé y Goodreads me pidió que le pusiera una nota, fue un 5 directo. Yo lo leí en 3 o 4 días, además fue una lectura tan absorbente y tan intensa que supongo que todo eso ayuda a que un libro te cale mucho. Pero fue intenso porque el libro lo pedía, no porque yo quisiera leerlo rápido o de manera muy concentrada, sino porque es que el libro te pide que no lo dejes. Elena fue mi consejera espiritual durante esos 4 días. La pobre tuvo que aguantar mis audios de desesperación máxima durante esos 4 días. Y yo la valoro mucho por eso, porque realmente supongo que le di mucho el coñazo, aunque ella no sé si disfrutaba más que yo viéndome sufrir, pero le di mucho el coñazo. La cuestión es que no os puedo recomendar más este libro. No sé si soy capaz de transmitiros la necesidad imperiosa que tenéis de leer este libro. Ya no solo la historia en sí y las tres mujeres en particular, sino todo el ambiente que retrata la novela, todo el contexto. Salen otros personajes de los que no os he hablado porque el argumento principal se basa en Nora, en Nance y en Mary y en el problema que tiene Michelle, pero hay toda una serie de personajes alrededor que también son muy interesantes, que están muy bien construidos, que retratan muy bien esa comunidad. Y Hannah Kent ha hecho un trabajo espléndido, realmente, un trabajo espléndido. Chapo, me quito el sombrero, no tengo otra manera de decirlo. La segunda lectura del mes yo quería que fuera algo ameno para sacarme un poco de la super resaca que me dejó The Good People. Me dejó una resaca enorme, así que buscaba algo un poco para sacarme de ese estado de ánimo, devolverme un poco a la normalidad y poder coger una novela potente después. Así que escogí un libro de relatos. Yo no soy muy de relatos, lo sabréis en las lecturas que habréis visto mías y todos los libros que os he hablado. Creo que nunca os he hablado de un libro de relatos. He leído muy pocos libros que contengan relatos. El libro del que os hablo es Kissing the Witch, de Emma Donoghue. Los que conozcáis a la autora probablemente la conozcáis por su novela una de sus novelas más famosas, que es La habitación. La verdad es que yo no era consciente de que se trataba de la misma autora, y La habitación es una novela que se ha reseñado muchísimo por aquí por Booktube y que a mí no me atrae en absoluto, así que no creo que vaya a leer nunca. Pero en cualquier caso, independientemente de la autora, yo pensaba que leer una colección de relatos que además eran basados en cuentos de hadas
pues sería una lectura amena que me haría un poco, pues lo que os digo, volver a la normalidad. Para poneros un poco en situación, esto es una colección de relatos que coge historias, cuentos de hadas famosos, muy famosos, por ejemplo Cenicienta, Blancanieves, Rapunzel, Hansel y Gretel, ese tipo de cuentos, y los hace como un retelling de esos cuentos, pero es un retelling hecho, todos tienen más o menos el mismo tono. Se trata de coger a la princesa o a la chica del cuento, que suelen tener unas características muy peculiares, muy concretas, ya lo sabéis, y transformarla en una persona mucho más humana, es decir, dotarla de sentimientos como el odio, como el egoísmo, como la vanidad, sentimientos mucho más oscuros y mucho más bueno, no tan de color de rosa como suelen tener las princesas en los cuentos. Eso me parecía una buena premisa, me parecía que tenía que ser interesante y por eso lo leí. La verdad es que ha sido una gran decepción. Yo no me atrevería a recomendaros este libro. La peculiaridad de esta colección de cuentos es que un cuento te lleva al siguiente, están como entrelazados. De manera que en un cuento, por ejemplo, la princesa tiene una madrastra, que es la madre del cuento, y esta madrastra será la princesa del cuento siguiente, para que os hagáis una idea. Y todos van entrelazados de esta manera. La otra peculiaridad que tienen estos cuentos, esta colección de cuentos, es que la relación entre los personajes del cuento clásico está transformada. Por ejemplo, la princesa de un cuento puede acabar siendo la mejor amiga, súper amiga de la madrastra de la historia, o el leñador, que es el salvador de la historia de un cuento, puede ser el malo en esta transformación, puede transformarse en el malo de la película. Un poco el rollo va por ahí. Hay que decir también que estos cuentos tienen un tinte feminista, en general. Todos los personajes son mujeres mucho más fuertes, mucho más independientes, las madrastras no son tan malas. Y lo que no me ha gustado de esta colección de cuentos, o una de las cosas que no me ha gustado, dos cosas básicamente son las que no me han gustado. La primera es que no sé qué quiere decirme la autora con estos cuentos. No sé a qué conclusión tengo que llegar, no sé si tengo que llegar a alguna, pero me quedo igual. Después de leer 12 cuentos, creo que son, me quedo igual que al principio. No me ha cambiado, no me ha movido nada. Y eso, yo entiendo que una colección de relatos tiene que expresarte ciertas cosas y hacerte llegar a una serie de conclusiones mediante pequeñas historias en vez de hacerlo en una historia grande. O esa es la idea que yo tenía. Y yo después de leer estos cuentos me quedo absolutamente igual, no me dicen absolutamente nada. Y la segunda cosa, que es la que me ha hecho sentir más incómoda en la lectura de este libro, es que todos los personajes masculinos, el padre, el rey, el hermano, el amigo, el príncipe, todos los personajes masculinos son o malos, o crueles, o estúpidos, o violadores en potencia. Me ha dejado loca. No lo entiendo, de verdad que no lo entiendo. No lo entiendo y me produce muchísimo rechazo. El hecho de que esta colección de cuentos o la gente lo suele interpretar como feminista, me da mucho miedo. Y ahí lo dejo.